All right, Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra de Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección sobre el Espíritu, ojalá sea edificante. Y quiero entrar, ojalá tengo tiempo para cubrir todo el capítulo de Efesios 2. Ok, y como miran el título acá, Vida Nueva con Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. Ok, y lo que muchos no entienden es que esta vida nueva ya fue escogida para nosotros, ok, este camino, ok, los hermanos y las hermanas que están en esta verdad, este camino, esta vida nueva fue escogida para ti antes de que naciste. Y muchos no entienden eso, muchos piensan que son por los buenos hechos que hacen, o como muchos de estos en estas iglesias falsas y religiones falsas piensan de que porque le entregaron su vida al Señor o lo aceptaron en su vida, o, como te quieran decirlo, yo me entregué a Él y todo eso. Esa no es la manera en como tú comienzas una nueva vida con el Señor. ¿Ok? Esta vida fue escogida para nosotros. ¿Ok? Y eso es algo que solo los elegidos van a entender. Eso vamos a arrancar aquí en Efesios 2:1. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. So aquí sabemos que le está hablando, okay, a la iglesia que estaba en Efesios, okay, y esos que se estaban llamando Efesios eran israelitas, okay, israelitas que habían perdido el camino, que habían desobedecido y se habían olvidado de la sabiduría y el conocimiento de Yahweh Hashem Yahweh Shai, habían perdido su heredad. ¿Quién eran ellos? ¿De dónde venían? Okay, ellos pensaban que eran uh, lo que ellos pensaban que eran ¿qué? Efesios, gentiles. ¿Por qué? Porque nacieron ahí, vivían ahí y seguían las costumbres que la gente estaba acostumbrada en esos tiempos a seguir bajo el imperio romano. Ok, pero como leímos acá, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Por qué? Porque nos dice en Proverbios 21:16, ok, precepto para agarrar entendimiento en esto, dice, la persona que se aparta del camino de Yahweh Hashem Yahweh Shai terminará en compañía de los muertos, ok. So, ¿qué le pasó? Cuando tú lees la historia de los israelitas, ok, vamos acá a este precepto que te da una breve explicación, ok, de qué es lo que pasó con los israelitas, los 12 tribus, ok, este es el libro de Amos 3:1, dice, escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, ok, ¿quién es este ustedes? Los mismos ustedes que antes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. ¿Ok? Ahora para agarrar clarificación de quién son esos ustedes, dice, el Señor le ha hablado a ustedes, oh pueblo de Israel y Judá, contra toda la familia que rescató de Egipto, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Ok? Porque técnicamente, ok, otro precepto, y vamos a agarrarlo rápido, que esto es leche. ¿Ok? Pero esta leche aún es bien profundo para muchos. ¿Ok? Y la gente que no está predestinada para entender esto, ellos no van a entender en cómo se conectan estos preceptos y por qué es que nosotros vamos aquí un poco y allá un poco y conectamos los preceptos para agarrar este entendimiento. ¿Ok? Esto es, oh, Salaki, man. No. Ok, este es el libro de Salaki.
Salakia. Este es Salmo 147, 19 y 20. Que ya entendemos esto, pero, muchos cuando leen como esto, antes ustedes estaban muertos, uh, y básicamente lo lees y sin entendimiento suena como cualquier persona. Ustedes está hablando de todos. Y no, ¿ok? Tú tienes que entender a quién fueron mandadas estas cartas, ¿ok? ¿Quién fueron esos que por su desobediencia terminaron en la congregación de los muertos? ¿Y quiénes son esos de todo el mundo que solo son mirados o podido tener responsables de quebrar la ley o pecar contra el Señor? ¿Ok? Salmos 147, 19. Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen a sus ordenanzas. Alabado sea el Señor Yahweh Bashem Yahweh Shai. So esta gente que estaba muerta, ¿ok? Y había desobedecido al Señor y pecó contra el Señor, solo pueden ser los israelitas. Las otras naciones, no importa si ellos quiebran las leyes, right? No importa, ¿por qué? Porque las leyes nunca fueron dadas a ellos, ¿ok? Ellos han sido paganos y gentiles naturalmente y extranjeros al Señor desde el principio, fueron creados así. Pero nosotros fuimos dados decretos, ordenanzas, ¿ok? Comandamientos, las promesas, la ley, todo fue dado a nosotros, ¿ok? Y Moisés nos dijo, si ustedes se desvían o desobedecen todos estos decretos, ¿ok? Como él escribió y está en el récord de Deuteronomio 28, todas las maldiciones iban a caer en nosotros. Y parte de esas maldiciones, ¿ok? Deuteronomio 28 y versículo 64 te dice que íbamos a ser esparcidos entre las naciones y aprender sus costumbres y adorar a dioses ajenos que nunca conocíamos. ¿Ok? Y eso fue parte de las maldiciones cayendo a nosotros por la desobediencia, salakia. ¿Ok? Y los pecados están escritos por toda la Biblia que cometimos y en las diferentes captividades donde nos desviábamos y íbamos de mal en peor. ¿Ok? Versículo 2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. ¿Por qué? Porque fuimos en captividad bajo toda esta gente. ¿Ok? El Señor nos puso en captividades bajo otras naciones y aprendimos a pecar igual como esas naciones. Aún muchos de nosotros completamente abandonamos la heredad y ya no nos estábamos hablando israelitas. Unos por decisión que ellos mismos tomaron y otros por miedo, ¿ok? El terror y por los decretos injustos que estaban siendo pasados en ese tiempo, que habían leyes contra proclamarte un israelita, habían leyes contra seguir tu heredad y guardar las costumbres de nuestros antepasados, ¿ok? Y en unos casos la ley que había y los decretos que habían puesto allá afuera por nosotros seguir nuestra heredad era la muerte. Son muchos se desviaron, ¿ok? Y terminaron llamándose, y, no solo siguiendo las otras naciones, pero por completo abandonando su nacionalidad y tomando la nacionalidad de las otras naciones solo por poder vivir, por sobrevivir. Y esa es una historia que estas iglesias han sacado de la Biblia, ¿ok? Y los pocos cachos que sí quedan en la Biblia, como esto, te lo leen sin entendimiento. No te explican cómo es que terminamos en la congregación de los muertos, ¿ok? Y cómo vivíamos en pecado igual al resto de la gente, ¿ok? Dice, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Ok? So ahora Satanás obra, ¿ok? El espíritu, el demonio espiritual, ¿ok? O el ángel, Satanás, ¿ok? Que trabaja para el Señor y hace la voluntad del Señor en su mano izquierda, ¿ok? Él opera
¿ok? Y controla a los líderes y les da poder a estos líderes en este mundo, ¿ok? Que actúan en el espíritu de él, se mueven a como Yahweh Hashem Yahushai le dice a Satanás que quiere que estos se muevan, ¿ok? Y entendemos también, ¿ok? Que como dice la escritura, que la criatura fue sujeto a la vanidad y esa criatura está hablando de nosotros, ¿ok? Nos desviamos o el Señor a propósitamente desde el principio, comenzando con Adán, causó que falláramos, que nos desviáramos. El Señor hizo eso a propósito para que su plan sea, ¿ok? Como lees en Romanos 9, antes de que hubiéramos nacido, hubiéramos hecho lo bueno y lo malo, que el propósito de Yahweh Hashem Yahushai se cumpla, ¿ok? Parte del cumplimiento de la palabra de Yahweh Hashem Yahushai es que iba a haber una apostasia, íbamos a desviarnos y completamente caer, y también como dice la profecía en Jeremías 17:4, que íbamos a descontinuar de nuestra heredad. Y cuando descontinuamos de nuestra heredad, que eran los comandamientos y estatutos del Señor, comenzamos a seguir al resto de la gente y a obedecer al diablo y a los líderes que tenían poder en el mundo y a los líderes que tienen poder en el mundo hasta el día de hoy. ¿Ok? Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso, ¿ok? Otro detalle en qué es lo que te hace un gentil y desobediente y pecando contra el Señor es cuando uno vive su vida siguiendo sus propios deseos y pasiones y inclinando, ¿ok? Bajo tu propio entendimiento. ¿Ok? Cuando las escrituras, ¿ok? Dice que no te inclines en tu propio entendimiento. ¿Ok? Vamos aquí. ¿Ok? Yeah. Yeah, esta está buena. Este es Deuteronomio 5:9. Dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, Yahweh Hashem Yahushai, soy un Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan quedan afectadas hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. No hay escape. ¿Ok? Moisés dijo que estos iban a ser, estas maldiciones iban a ser señales y nos iban a perseguir para siempre. Iban a ser un señal en enseñarte quién nosotros somos, que somos los verdaderos israelitas. ¿Ok? Y eso iba a ser una señal que nos iba a seguir generación tras generación. ¿Ok? Como dice acá, los pecados, extendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque hay otra escritura que te dice que los padres no van a pagar por los pecados de sus hijos y viceversa. ¿Cómo es que aquí está diciendo que extendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos? ¿Por qué? Porque cuando lees, ¿ok? Cada tercera y cuarta generación somos regenerados o reencarnados en la tierra. ¿Ok? Siempre regresamos a vivir. Cuando, como dicen cuarto veces, cuando tornamos a vivir otra vez, ahí jugamos el juicio que ha sido dado cuando cada quien tiene que enfrentarse durante enfrente del trono de Yahweh Hashem Yahushai. ¿Ok? Aquí nadie escapa. Okay, nosotros estamos pagando por cosas que hemos hecho en vidas pasadas. Igual como una nación, estamos pagando por cosas en como una nación fallamos en vidas antes pasadas. Ok, dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ok, Yahweh Hashem Yahushai hizo esto a propósito. Él causó que nos desviáramos a propósito. ¿Por qué? Porque su palabra se tiene que cumplir. All right, y como dijo Yahushai, a la ley
y a los profetas, ¿ok? Ninguna cosa va a fallar, grande o pequeño, ¿ok? Que la voluntad de Yahweh Hashem Yahushai se va a cumplir, ¿ok? Y la ley ni los profetas no es nulo, ¿ok? Se tiene que cumplir. Versículo 4 dice, pero Yahweh Hashem Yahushai es tan rico en misericordia y nos amó tanto, right? ¿A quién amó tanto? Al pueblo de Israel. Somos sus amados, somos sus primogénitos, somos la nación primogénita de Yahweh Hashem Yahushai, ¿ok? Y él solo va a tener misericordia y va a amar a Jacob, a Israel, como dice la profecía. Rapidito, vamos, Isaías 14:1, pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob y una vez elegirá a Israel como su pueblo especial y lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra y gente de varias naciones vendrá a encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esa gente es esta misma gente, ¿ok? Que había desobedecido y pecó contra el Señor y comenzó a seguir las costumbres de la gente en donde el Señor los había esparcido, ¿ok? Yahweh Hashem Yahushai hizo esto, ¿por qué? Porque Él lo habló por medio de sus profetas. ¿Y qué quiere decir profeta? ¿Ok? Profeta quiere decir alguien que dice las cosas antes de que pase. So, el Señor profetizó todo esto que vivimos en el tiempo de los Efesios, ¿ok? Por parte de Isaías, por parte de Jeremías, ¿ok? Cientos y cientos y cientos de años antes de que pasara, por parte de Moisés, miles de años antes de que pasara. Y eso es algo, ¿ok? Que tienes que entender y es parte de la leche de los principios en entender y adquirir esta sabiduría profunda y misteriosa que Yahweh Hashem Yahushai solo ha dado a sus profetas y sus elegidos, ¿ok? Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto ¿a quién? A Jacob, a Israel, ¿ok? Y a los extranjeros de Israel que él esparció entre las otras gentes que van a regresar en estos últimos días porque van a oír la voz del Señor. Dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿ok? So, porque pecamos, quebramos la ley, nos desviamos del camino, ¿ok? Terminamos en la congregación de los muertos, ¿ok? Y básicamente el Señor ya no estaba tratando con nosotros. Dice, nos dio vida cuando levantó a Yahushai de los muertos. Es solo por la gracia de Yahweh Hashem Yahushai que ustedes han sido salvos y esa gracia solo es extendida a los descendientes de Jacob, que es Israel, que son ustedes latinos, nativos americanos y morenos, y a los esparcidos alrededor de los 4 rincones del mundo, ¿ok? Que se parecen y viven entre las otras naciones, ¿ok? Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Yahushai y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Yahushai, ¿ok? So él nos levantó espiritualmente de los muertos, ¿ok? Como te dice en Ezequiel 37, ¿ok? El valle de los huesos muertos, ¿ok? Pero te dice que había un ejército que se levantó en ese valle de muertos y el aliento fue regresado a ellos. Y ese aliento es el entendimiento de Yahweh Hashem Yahushai, porque luego te dice que unos no lo tenían, ¿ok? Y eso conecta también en la parábola de las vírgenes, ¿ok? Que habían 10 y 5 eran sabias y 5 eran insensatas, ¿ok? Y eso todo conecta, ¿ok? Esas insensatas se habían desviado, ellos no tenían el aliento, no tenían el aceite, ¿ok? El puro entendimiento, pero las otras sí, ¿ok? Igual acá, ¿ok? El Señor nos levantó de los muertos, ¿por qué? Porque andábamos siguiendo nuestros propios pensamientos. Pensábamos que en la manera como nosotros rendíamos culto al Señor era la manera correcta y estábamos mal. ¿Ok? Y muchos estábamos sinceramente mal, verdaderamente pensábamos que estábamos haciendo lo bueno,
Pero oyendo y regresando a Yahweh Hashem Yahushai, y por oír la palabra, Él nos levantó de los muertos, y ahora junto a Yahushai, ¿ok? Tenemos el entendimiento, y cuando Él regrese, vamos a ser unidos con Él, ¿ok? Ahorita estamos siendo unidos y nos estamos poniendo en buena comunión con Yahweh Hashem Yahushai mientras tenemos el tiempo ahorita. Dice, de todo modo, que en los tiempos futuros, ¿ok? Porque el Señor hizo todo esto, causó que pecáramos, causó las captividades y causó que nos desviáramos y perdiéramos nuestra heredad para entender y cumplir algo en los tiempos futuros, ¿ok? Donde Yahweh Hashem Yahushai puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Yahweh Hashem Yahushai. Y se mira, para nosotros que estamos perdidos y muertos, ¿ok? Con el resto de esta gente en el mundo, nosotros sentimos las riquezas y la gracia y la bondad y misericordia que el Señor ha tenido en nuestras vidas por sacarnos de ahí. ¿Ok? Nosotros éramos buen cristianos, buen católicos, o nosotros solo pensamos que en nuestro buen corazón y como nosotros leímos la Biblia y como nosotros pensamos en nuestra mente, o nuestro corazón, eso está bien, you know? Mientras lo aceptamos en nuestro corazón y vamos a la iglesia y damos diezmo allí, you know, te portas como un buen ciudadano en la sociedad, eso es lo que el Señor quiere de uno y no. Luego entramos y entendimos que estábamos muy lejos, éramos muertos en los ojos del Señor, ¿ok? Pero versículo 8, Dios, Yahweh Hashem Yahushai, los salvó por su gracia cuando creyeron. Y los únicos que van a ser creyentes son los israelitas, ¿ok? La escritura es clara cuando te dice que los dioses, ¿ok? Vamos acá, ¿ok? Dioses. Um, Yeah, esto es 1 Crónicas 16:26. Dice, los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, ¿ok? Pero el Señor, Yahweh Hashem Yahushai, hizo los cielos, ¿ok? Yahweh Hashem Yahushai, Él creó todo, ¿ok? Y estas otras naciones, esta otra gente, hasta nuestra gente incluida que se ha desviado, no creen eso, ¿ok? Y los dioses de las otras naciones son ídolos y las otras naciones, ellos no creen que Yahweh Hashem Yahushai creó todo. ¿Ok? Ellos leen Génesis o cuando toman la Biblia, ellos piensan que Dios, ¿ok? El Padre, Él hizo todo. Ellos ni piensan cuando leen Génesis o cuando leen Juan capítulo 1, ellos no pueden conectar eso y saber que Yahweh Shai siempre ha estado ahí. Ellos ni te pueden explicar por qué también dice que Yahweh Shai, okay, el que el mundo ignorantemente llama a Jesucristo, por qué él dijo que él es el alfa y el omega, el primero y el último. Ellos no entienden por qué la escritura también lo describe como el primer Adán y el último. Okay, y eso también son escrituras o preceptos que conectan y dan más entendimiento que reencarnación está escrito en la Biblia. Okay. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, ¿ok? Esto ya fue predestinado. Que eso no se trata de que yo lo acepto, yo abrí mi corazón al Señor, yo la acepté. O la otra, yo le entregué mi vida a Él, ¿ok? Tú le puedes entregar y decirle, oh Señor, te entrego mi vida, mi Dios y todo esto. Y si Él no te quiere, Él no te va a aceptar. ¿Ok? Él es el que llama, él es el que acepta o no, no tú. ¿Ok? Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Yahweh Hashem Yahushai. Él se lo da solo a sus elegidos. ¿Ok? Solo a los elegidos en estos últimos días. ¿Ok? Van a entender esto. Y esto es algo de Yahweh Hashem Yahushai, predestinado antes de que habíamos nacido.
o he hecho algo bueno o malo. Dice que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hemos hecho, right? O porque fui bautizado, o porque le di de comer a los homeless, o porque voy y colecto ropa y la reparto entre los pobres, o yo le ayudo a gente a conseguir trabajos y todo eso. No se trata de nada de eso, de ninguna buena obra o cosas buenas que hayamos hecho. Así que de nosotros, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Tú no puedes decir, yo ya estoy salvo, o yo ya acepté al Señor, ya soy salvo, yo ya estoy garantizado la salvación. ¿Sabes qué estúpido tú suenas? ¿Ok? Porque la escritura dice que el que aguanta hasta el fin será salvo. Son nada de que, oh, el que ya aceptó al Señor, tú ya estás salvo. No, ya no te preocupes, vive como tú quieras, que es la falsa esperanza y la falsa doctrina que empujan estas religiones. O ya la aceptaste, tú ya estás bien, ya te la calaste. O ya tú tienes tu boleto, tú ya estás sellado y salvo. Y eso no es lo que las escrituras está hablando. Entonces, ¿cómo eso hace que sea la predestinación y la voluntad y la gracia y misericordia de Yahweh Hashem Yahushai? ¿Cómo lo hace? Si ahora esa decisión o opción está en tu poder. ¿Ok? O tú puedes cambiar la mente del Señor por cosas buenas y hechos buenos que tú haces. No trabaja así. ¿Ok? Pues somos la obra maestra de Yahweh Bashem Yahushai. Él nos creó de nuevo en Yahweh Bashem Yahushai a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Ok? Como le dijo a Jeremías antes de que tú naciste. ¿Ok? Vamos a ir rapidito. All right, Jeremías 1 y al punto. Uh, yeah, 4. Jeremías 1 y 4 dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta antes las naciones. ¿Ok? Son no solo los profetas, ¿ok? Pero los elegidos, el pueblo que el Señor ya escogió, ¿ok? Para cumplir su maestra obra, ¿ok? Para hacernos nuevas criaturas en Yahweh Hashem Yahushai. Y no se trata de cosas buenas que hemos hecho para que nadie se pueda jactar y decir, ves, yo hice esto porque yo le ayudé a fulano. Oh, ves, porque yo la acepté en el año 2000 en mi corazón y me fui a bautizar el verano del 2001. Por eso es que yo estoy salvo. Por eso es que yo sé que yo voy a ir al cielo. Y hay motherfuckers que te hablan así orgullosamente. Ok, oh no, yo ya estoy salvo. Tú no me puedes decir. Ok, yo conozco familiares vienen a mi cabeza, man, que me han dicho, ay, tú no me puedes decir, yo ya estoy salvo, yo fui salvo en el 85, antes de que tú naciste, yo ya estuve salvo. Y eso no concuerda con lo que las escrituras dicen, man. Ok, so en otras maneras, tú estás diciendo por esa obra, por bautizarte, por aceptarlo y decir en tu mente o en frente de la congregación, te acepto, o por esa buena obra, o es por eso porque el Señor te va a salvar, o a huevo, como lo dicen, a huevo me tiene que salvar. Así lo dicen, man. Ok, no hay sinceridad ni verdad en nada de sus creencias o su fe. Es una fe vana. ¿Ok? Luego te tratan de hablar Juan 3:16, que este es otro misterio que solo es dado a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Y es precepto con todo esto que estamos leyendo aquí. ¿Ok? Porque ese mundo con que el Señor dio su Hijo para dar su vida, para hacerlos nuevas criaturas, es el pueblo de Israel. El pueblo que solo el Señor ha conocido de todas las familias y naciones de toda la tierra. Y por eso ustedes son los únicos que el Señor va a castigar. ¿Ok? Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, right? Vamos a ver lo que dice esta nota aquí. All right. Y aquí tropiezo, gentiles, que no es judío, ¿ok?
Pero nosotros ya sabemos, ok, porque vamos acá y cuando buscas esa palabra en Efesios 2:11, ok, la palabra ahí para gentiles, ok, es, es ethnos, ok, G1484 es ethnos, que quiere decir que un tribu o nación de la misma gente, ok, dice uno de los 12 tribus de Israel. So esos gentiles, ok, o esa gente, ok, no olviden que ustedes, los gentiles, right, israelitas que se habían desviado del Señor, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Ok, so habían judíos de que ellos pensaban porque por no comer puerco, por circuncisarse, por siempre usar frecos en sus vestuarios, ok, por no celebrar costumbres paganas y todo eso, que ellos ya estaban sellados y seguros también con el Señor. Pero no, porque ellos mismos que guardaron la ley, ok, y rechazaron al Señor, entonces ellos eran circuncisos espiritualmente, físicamente estaban circuncisos y físicamente estaban obedeciendo la ley y todo eso, pero espiritualmente no entendían la razón de la ley, ¿ok? No entendían el propósito de Yahweh, ni entendían cómo era el plan del Señor en cómo nuestra gente se desvió y se convirtió en gentiles, pero por parte de Yahweh tuvieron parte en ser reconciliados y regresar al rebaño. Ok, recuérdense, el Señor le comandó a sus discípulos que solo vayan a las ovejas perdidas de los tribus de Israel. ¿Por qué? Porque se habían convertido en gentiles. Y los que no se desviaron, que siempre se estaban llamando judíos, ok, y practicando la ley y siguiendo las costumbres de nuestros antepasados, ellos miraban a los gentiles, ok, a los que no estaban circuncisos, a los que sí iban a adorar otros dioses, ellos los miraban a ellos como paganos, como gente extranjera, ok, como gente no judía, ok, pero su linaje, su sangre, regresaba a los 12 tribus de Israel, son los que se desviaron y uh, se convirtieron en gentiles por las costumbres que seguían y um, en los países o las tierras en que fueron criados, ¿ok? Pero por sangre siempre eran israelitas y siempre van a ser israelitas, ¿ok? A mí no me importa qué costumbres o qué religión o qué nación te quieres llamar. Si tú eres un israelita, siempre vas a ser un israelita y a mí no me importa dónde te mueves, si te cambias nacionalidad por papeleo, diciendo te haces ciudadano de otro país o whatever. Eso no te hace esa nación, ¿ok? Tú eres lo que tus padres son, y nuestros padres son hebreos israelitas que regresan a los 12 tribus de Israel, ¿ok? Hablando ustedes latinos, nativos, americanos y morenos, y los esparcidos entre las naciones. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Yahweh, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos, diciéndote que enseñándote que ellos eran parte de esa familia, la única familia que el Señor había hecho pacto. ¿Por qué? Porque ellos tenían derecho a estas promesas, a esta heredad. ¿Ok? Por eso es que fueron reconciliados y aceptados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos eran parte, siempre han sido parte de la nación de Israel. ¿Ok? Solo habían perdido su ciudadanía, su identidad. ¿Por qué? Porque se perdieron en otras falsas religiones y costumbres, ¿ok? Y siguiendo las otras naciones, que fue escrito que iba a pasar con los verdaderos israelitas, ¿ok? Dice,
Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, y eso es lo que nos hacía gentiles. Pero ahora han sido unidos a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Antes estaban muy lejos de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, que fue derramada solo para el pueblo de Israel. ¿Ok? Porque recuérdense la profecía, Mateo 1:21, el ángel le dijo a María que llamarás a tu hijo Yahweh Shai. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo, los israelitas. ¿Por qué? Porque esa es la única familia de todas las familias y todas las naciones que existen en el planeta que Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai tiene un trato y les ha prometido un reino. El resto vale verga. ¿Ok? Dice, pues Yahweh Shai, él mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles, right? So él unió a los judíos que cuando tú lees quiénes son los judíos con entendimiento, es Judá, Benjamín y Leví. Y a los gentiles, ¿ok? ¿Eran qué? Los otros israelitas que se habían desviado, siguiendo las otras gentes y las otras costumbres y adorando a falsos y a dioses ajenos. Eso los convirtió a gentiles. ¿Ok? Hay otro precepto en el libro de Corintios que te dice, antes ustedes eran gentiles cuando fueron desviados a seguir ídolos inútiles. ¿Ok? Pero ahora que ya no, ahora nos hemos unido, ¿ok? A la casa de Israel, como también dice la profecía en Isaías 14 que iba a pasar. Y ahora somos solo un pueblo, ¿ok? Por medio de su cuerpo en la cruz, derivó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Por qué? Porque había una división. La circuncisión o los judíos miraban a los israelitas que habían perdido su heredad y ya no se estaban llamando israelitas y siguiendo las costumbres. Ellos los llamaban a ellos perdidos, gentiles, paganos, incircuncisos. Decían que ellos no tenían ninguna parte en esos. Unos eran hostiles con otros. Ok, recuerden, se le estaban echando bronca a Pablo diciendo, man, trae incircuncisos paganos al templo. Pero no era así. Ok, también Pedro, ¿qué le dijo a Cornelio? Tú sabes que es algo hostil, right? O contra la ley de un judío tener compañía que de uno de otra nación. Pero, ¿qué dijo Pedro? Pero ahora entiendo que no es así. ¿Por qué? Porque el misterio de quiénes eran los gentiles, ok, esas ovejas de otro redil, que iban a ser juntos y tomar parte en el cuerpo y la iglesia de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. ¿Por qué? Porque son israelitas. Solo perdieron su heredad y el conocimiento de quién eran, igual como cada uno de nosotros. ¿Ok? Dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Por qué? Porque ahora, ok, ya no hay diferencia entre el judío que nunca desvió de la ley y hacía todo lo que los judíos hacían, ok. Um, dice, uh, hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él, ¿ok? Porque ahora regresamos como nuevas criaturas, ¿ok? Y ahora ya los judíos que pensaban que la pura ley, y el sacerdocio de Aarón y Moisés y todo eso es la única manera a Dios. No, ahora ellos ya entendían, no, es por Yahweh Shai y por aguantar la ley a lo mejor posible y tener fe y creer en la misericordia y gracia que Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai nos ha dado a todos los 12 tribus. ¿Ok? Él nos va a hacer un nuevo pueblo en él. ¿Ok? Ya no es basado por los hechos, por la ley. ¿Ok? O por circuncisarte o no. ¿Ok? Ahora todo esto es espiritual y cuando tú entiendes esto, eso te mueve a hacer buenos hechos y buenas obras, ¿ok? En lo físico. ¿Ok? Dice Yahweh Shai reconcilió a ambos grupos, ¿ok? Con Yahweh en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida.
¿Ok? ¿Por qué? Porque la profecía en Isaías 11, por eso es que mi canal es llamado Isaías 11 y 13. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la enemistad, la hostilidad entre el reino norteño y sureño se iba a borrar y Yahweh Hashem Yahushai nos iba a unir. ¿Y qué te dice ahí en esa misma profecía en Isaías 11? Que íbamos a venir de todos los lugares, de Egipto, de todas las naciones. ¿Ok? De América, de Sudamérica, de México, de las islas, de todo. ¿Ok? Eso es parte de la profecía y el Señor nos iba a unir a ser uno. ¿Ok? Dice Yahweh Shai les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. ¿Ok? ¿Por qué estaban cerca? Porque nunca se desviaron. ¿Y por qué los gentiles estaban lejos? Porque se alejaron, se desviaron. ¿Ok? Porque eso es lo que el Señor profetizó por parte de sus profetas que iba a pasar con su pueblo. Recuérdense, después de que Salomón murió, el reino fue dividido en dos. Los tribus norteños se rebelaron contra los tribus sureños y hubo hostilidad hasta el día de hoy. Pero ahora, Yahweh Hashem Yahushua está reuniendo, ¿ok? Y está quitando esa hostilidad, quitando esa envidia, esos celos y esa división que ha existido entre los tribus desde estos tiempos, ¿ok? Dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Yahweh Shai hizo por nosotros, ¿ok? Y esto no está hablando ahora todos que creen, no, todos en el contexto de quiénes, estos israelitas que se desviaron, se hicieron extranjeros y ahora tienen parte en el pacto. ¿Por qué? Porque siempre lo han tenido, solo se desviaron. Pero ahora por el Espíritu Santo y por la sangre derramada de Yahweh Shai, ahora todos podemos regresar arrepentidos, ¿ok? Que somos predestinados a arrepentirnos y regresar a Yahweh Bashem Yahweh Shai, como está escrito en Isaías, el remanente regresará, ¿ok? Y vamos a regresar y arrepentirnos y servir a Yahweh Bashem Yahweh Shai, porque eso es lo que fuimos programados antes de que nacimos a hacer. ¿Ok? Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Yahweh Bashem, Yahweh Shai. No espiritualmente, pero físicamente también, ¿ok? Como leímos. Esos gentiles tenían la misma etnicidad, etnos, sangre, raza, lineaje, ¿ok? De los 12 tribus. Y por eso es que somos miembros y ciudadanos de esa familia. Dice, juntos constituimos su casa, la cual es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que los apóstoles y los profetas eran ¿qué? Hebreos y israelitas también. Que no había ningún apóstol o ningún profeta que no era de los 12 tribus. Y la piedra principal es Yahweh Shai, él mismo, que él era un hebreo israelita del tribu de Judá. ¿Ok? Dice, estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor, que es ese tercer templo espiritual, no físico como estos pendejos religiosos te tratan de decir. Y andan mirando allá esas falsas ratas pretendiendo ser nosotros y ocupando nuestra tierra, fucking edificar un templo hecho de manos, ¿ok? Donde es claro que el Señor te dice no habita ahí. ¿Ok? Él está formando un templo espiritual, un templo santo en frente de los ojos de todo el mundo, pero no lo quieren aceptar. Y nosotros somos parte de ese edificio. Yo soy una piedra, tú eres una piedra, ¿ok? Y la piedra angular principal es Yahweh Shai, ¿ok? Dice, por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu, ¿ok? So Yahweh Hashem Yahweh Shai, ¿ok? Nos dio a nosotros, ¿ok? Que a un tiempo éramos gentiles, el derecho de regresar a nuestra heredad, ¿ok? Porque Yahweh Hashem Yahweh Shai lo quiso así, él lo predestinó así. Él dijo, antes de crear a la nación de Israel, dijo, yo voy a crear a mi nación Israel y les voy a dar comandamientos, estatutos, ok, decretos, y ellos se van a desviar, van a ir en captividad, se van a convertir en gentiles,
pero al fin yo voy a mandar a mi hijo y él los va a reconciliar por parte de derramar su sangre en esa cruz y les va a dar el chance al remanente de regresar y tomar parte en el pacto y las promesas. ¿Ok? Y esto no es para todas las naciones, esto no es como te dicen estos idiotas eruditos aquí en la nota gentil que no es judío. No, es gentil que se desvió de ser judío. ¿Ok? Y también tienes que entender que judío, como dije, era quién? Judá, Benjamín y Leví. ¿Ok? So, si tú no eras parte de Judá, Benjamín y Leví, te miraban como un gentil. ¿Ok? Especialmente cuando lees en la historia en Segundo Reyes capítulo 17, te dice que el Señor le dio la bota, ¿ok? Y deportó a los tribus norteños primero. ¿Ok? So desde en ese tiempo, tú en los ojos de nuestros hermanos del tribu sureños, tú eras gentil ya en los ojos de ellos en ese tiempo. ¿Ok? Cuando Salomón murió y se dividió el reino, ya ellos te estaban mirando como un gentil. Ok, ellos decían, estos pinches indios ya se desviaron, man. Ellos andan allá sirviendo a Semiramis y a Tammuz y a todas esas mamadas, man. Ellos ya no tienen parte de esto. Ok, y es lo mismo hoy en día, es la misma historia, solo se repite. Y igual como en el tiempo de Efesios, habían israelitas despertándose a reconocer, hey, yo no soy efesio, yo no soy romano, sabes que yo no soy un griego. Yo no soy un tesalonicense. Yo soy un israelita. Yo soy del tribu de Benjamín. Yo soy del tribu de Zebulón. Yo soy del tribu de Aser. Yo soy del tribu de Isaacar. Oh, ok. Oh, Yahushua dio su vida por nosotros. Oh, ok, tiene sentido. Oh, con razón nos ha ido tan jodido todos estos tiempos esparcidos entre estas naciones. Por eso es que nunca cabemos. Por eso es que todo va mal. Y cuando oyeron esta nueva noticia, la aceptaron y regresaron a Yahushua y Yahushua. ¿Ok? Y eso es parte del misterio de estos gentiles, man, que no va a ser dado a todos, man. Y por eso es que podemos entrar en capítulos así y desglosarlos en el espíritu con preceptos y historias. Y los elegidos lo van a entender, hermanos que están todavía en un estado gentil, vas a oír lecciones como esto y vas a salir y entender, ok, damn, no soy un gentil natural, ok, soy un gentil porque me desvié y completamente me perdí de mi heredad, pero ahora entiendo lo que pasó, ok, soy un verdadero israelita, ok, y no espiritualmente, físicamente, la sangre que pompea mi corazón y mis venas es de los 12 tribus de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y eso es parte también de la misericordia y la gracia que el Señor nos ha dado de entender eso, man. Y aceptarlo y arrepentirnos y regresar a Yahushua y servirlo en sinceridad y verdad, man. Y eso es lo que se trata esto, man. Right? Y estas religiones que te tratan de decir que es para todos, ellos no están sirviendo al Señor, ni sinceros ni en la verdad. Y cuando sacas estas verdades, te mandan por un tubo. Eso enseña que a ellos no les importa la verdad y no son sinceros en tratar de averiguar qué es la verdad. ¿Ok? So, hey, man, con eso, eso concluye Efesios 2. Ok, y maybe el Espíritu me sigue yendo en el resto de estos libros, man, entrando en el misterio de estos gentiles, man. Ok, so con eso, man, ojalá fueron edificados, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Bashem, Yahushua Bashem Rakakodash, doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra del molino. Hasta la próxima, Shalom.